Edición informativa, hablar de los resultados de las pruebas Aprender. Básicamente, bueno, lo que decíamos al comienzo es que de las pruebas Aprender entre 2016 y 2023, que se concluyó básicamente que la mitad de los alumnos de primaria no logran niveles mínimos de aprendizaje. Y en el secundario, 8 de cada 10 estudiantes de quinto y sexto año no alcanzan los conocimientos básicos en matemática. Estos hallazgos provienen del trabajo titulado ¿Qué aprendimos de aprender?, realizado en colaboración entre el Observatorio Argentino por la Educación y Educar 2050, con la autoría de Alejandro Ganimián y Verónica Mesalles. Vamos a dialogar precisamente en relación a este tema con Sol Alzú, que es analista del Observatorio Argentino por la Educación y analista de datos. Sol, muchísimas gracias por estas declaraciones, estas palabras para nuestra edición de 9 Noticias. ¿Cómo estás? Buenas tardes, ¿cómo están? Muchas gracias por la invitación. Cada vez que hablamos de educación y cada vez que hablamos de los resultados de este tipo de pruebas, luego solemos charlar con ustedes, la gente del Observatorio Argentino por la Educación, y los análisis o las conclusiones suelen ser bastante preocupantes siempre. Sí, tal cual. Bueno, en este informe nosotros lo que hicimos fue analizar de manera un poco más histórica, podríamos decir, los resultados de las pruebas Aprender desde el 2016 hasta el 2023, que son los últimos resultados disponibles. Ahora justo hace poquito se estuvieron tomando las pruebas de la edición 2024, pero los resultados recién van a estar disponibles a principios del año que viene. Y bueno, ahí un poco lo que veíamos era esto que ustedes adelantaban. En realidad acá yo digo, tenemos una buena y una mala noticia. La buena noticia es que las pruebas Aprender comenzaron a tomarse en el 2016 y se vienen realizando todos los años. Entonces se está instaurando una cultura de evaluación en nuestro país que antes tal vez no la teníamos tan incorporada. Si bien había evaluaciones, no se realizaban todos los años y ahora estamos haciendo de manera censal un año primaria en sexto grado y otro año secundaria en el último año, en lengua y matemática, que son como las dos áreas principales. Entonces, esa es la buena noticia. La mala noticia es que la cobertura en secundaria sigue siendo no del todo completa. Vemos que 1 de cada 4 estudiantes no participa de las pruebas y esto por ahí afecta unas cuestiones más de representatividad o de poder comparar los resultados a lo largo del tiempo. Y además, lo fundamental que ustedes adelantaban, esta cuestión de los aprendizajes, sobre todo en matemática, que suele ser el área que presenta mayor dificultad, nosotros vemos que hoy en día 8 de cada 10 estudiantes de la secundaria quedan por debajo de los desempeños esperados. En lengua este número es un poco mejor, es 4 de cada 10, pero de todos modos tenemos casi a la mitad de los chicos que no llegan a los conocimientos que deberían tener. En el caso de matemáticas, ¿cuál sigue siendo el principal inconveniente, el principal problema para que no se puedan lograr esos mínimos resultados de una materia que suele costar bastante, ¿no? A nivel poco profesional y fuera del análisis racional y científico de los profesionales, se suele hablar en distintos ámbitos. ¿Qué nos pasó con matemática que no pudimos aprender como deberíamos? Sí, total. Bueno, nosotros charlando con docentes y profesores, un poco lo que nos comentaban en realidad es que el problema radica en la comprensión lectora, que no solo afecta al área de lengua, que es lo que uno por ahí podría tender a pensar, sino que termina afectando a todas las áreas. Y en particular en matemática lo que nos contaban los docentes es que muchas veces los chicos saben resolver el ejercicio, pero no entienden la consigna directamente. Entonces, cuando tienen la orientación del docente como para ir haciendo paso por paso, lo pueden hacer, pero una instancia evaluativa como son las Aprender, que lo tienen que hacer por su cuenta, es prácticamente imposible porque se quedan como un escalón más abajo, podríamos decir. Ujú. En el área específicamente de matemáticas, uno suele escucharlos a los chicos decir cuántas cosas nos enseñan en matemáticas sin que sepamos para qué sirve específicamente. ¿Falta algo de eso en la formación de los docentes de matemática? La verdad es que acá es una cuestión, a ver, las técnicas por ahí van cambiando a lo largo del tiempo, los mismos docentes van adaptándose con el paso del tiempo. Lo cierto es que incluso cuando comparamos con pruebas internacionales, como son las pruebas PISA, hay otros países a los que les va mejor en matemática
Y con esos mismos ejercicios acá en Argentina les va mal también. También veíamos que 8 de cada 10 estudiantes de secundaria no llegaban a completar estos ejercicios de las pruebas PISA. Entonces tal vez no es tanto una cuestión de cómo se enseña o de cómo se toma, sino más bien una particularidad del país que por algún motivo no estamos pudiendo llegar a estos desempeños esperados. Y además, bueno, un dato que veíamos en este análisis histórico que te mencionaba es que desde el 2016 que se empiezan a tomarlas a aprender, nosotros vemos que los resultados vienen cayendo y que hubo una caída más pronunciada todavía el año de la pandemia. Sol, es muy importante lo que vos señalabas al comienzo. Por lo menos ahora se tiene estas pruebas, se tienen datos estadísticos de lo que está pasando, aunque uno pretendería que haya una cobertura mayor, más masiva en estas pruebas a aprender. Pero esos resultados de las pruebas a aprender, ustedes que están en contacto con el tema y con la situación, ¿qué se hace con esos resultados? ¿Se intenta mejorar? ¿Por dónde se intenta mejorar? ¿Alguien los toma y dice, bueno, vamos a hacer algo al respecto? Digamos, ¿qué pasa con las pruebas a aprender? Bueno, lo cierto es que acá para mí hay una buena noticia, que es que incluso desde Argentinos por la Educación, el año pasado nosotros lanzamos una campaña, que fue la campaña nacional de la alfabetización, que surge a partir de que en unas pruebas internacionales, vimos que 1 de cada 2 chicos de tercer grado no entendía lo que leía, no comprendía un texto básico. Entonces comienza toda esta campaña para que entiendan lo que lean, y a raíz de esto los gobiernos toman la iniciativa, y lo cierto es que hoy en día, por ejemplo, tenemos 24 planes jurisdiccionales de alfabetización, todas las provincias tienen su plan, y también un plan a nivel nacional. Estos planes incluyen desde capacitación docente, entrega de materiales, evaluaciones provinciales más allá de las aprender, como para tener un seguimiento más continuo, específico de algunos temas, e incluso poder tomar la evaluación a más grados. Entonces, se están tomando medidas. Lo cierto es que es un tema que está en agenda, es un tema prioritario, preocupa a todos, tanto, bueno, a las familias ni hablar, a la escuela también, y a los gobiernos, por suerte también, que son los que dan todos estos lineamientos políticos. Así que, bueno, esperamos que esto traiga buenos resultados a futuro. Sol, muy breve, porque ya tenemos más información para desarrollar. La situación social, ¿qué grado de incidencia tiene en este aprendizaje, en estos conocimientos que no llegan como deberían llegar? Bueno, nosotros cuando vemos el análisis por provincia, acá vemos muy fuerte esta cuestión de la situación socioeconómica. Vemos que provincias con niveles socioeconómicos más bajos tienden a tener peores resultados y viceversa. Y acá vemos también que hay como 2 cuestiones, porque por un lado, que el financiamiento, que es la base fundamental para todas las políticas educativas, el financiamiento de los niveles obligatorios depende mayormente de las provincias. 3 de cada 4 pesos los ponen las provincias. Entonces lo cierto es que por ahí en provincias que tienen menos capacidad de financiamiento, bueno, este tipo de política termina acrecentando más las brechas. Y por otro lado también la cuestión de la gestión de las escuelas, tanto si son escuelas estatales como privadas, o urbanas y rurales, porque por ahí dependiendo de las provincias tienen una mayor incidencia, por ejemplo, de escuelas estatales o de escuelas rurales. Las escuelas estatales, por ejemplo, tienen peores resultados que las escuelas privadas, pero yo acá siempre digo, hay como 2 caras de una misma moneda, que lo que hay que tener en cuenta es que nuestro país en general es un país que tiene una cobertura muy alta. La mayoría de los chicos están en la escuela, en primaria prácticamente el 100% está en la escuela, en secundaria más del 90%. Entonces también esta cuestión de integrar e incluir a todos hace que puedan llegar a tender a caer los Claro. aprendizajes por una cuestión de, como os decía, realidades distintas de los propios alumnos. Y esto por ahí se ve mucho en el sector estatal, más que nada, que vienen, sí, con realidades más diversas. Pero bueno, lo bueno es que los chicos están en la escuela, y a partir de ahí es que se pueden tomar medidas como para mejorar los desempeños. Sol Alzú, analista del Observatorio Argentino de Argentinos por la Educación y analista de datos, muchísimas gracias por estos análisis aquí en 9 Noticias. Gracias a ustedes por el espacio. Hasta luego.